buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, agradecido de Dios por esta nueva oportunidad que nos da de conectarnos y poder recibir una palabra de parte de Dios. Hemos estado estudiando la serie titulada o llamada Mi Nueva Vida en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia, la importancia de la Biblia, el valor que debe tener la palabra de Dios para nosotros, porque la palabra de Dios la utiliza el Espíritu Santo para guiarnos. La palabra de Dios es esa guía importante para nosotros. A través de la palabra de Dios podemos conocer el carácter de Cristo, podemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hoy vamos entonces a hablar acerca de esa oportunidad que Dios nos da de poder comunicarnos con Él. Recordemos que en el huerto del Edén, cuando el ser humano, cuando Adán y Eva pecan, se rompe la comunicación con Dios. Pero entonces, a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, nuevamente hay una conexión. Nuevamente, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces podemos comunicarnos libremente con Dios. Y esa es una oportunidad hermosa que Dios nos da y que debemos disfrutar y debemos aprovechar. Oremos. Padre, agradecido estamos de ti por este día que nos permites conectarnos. Gracias por cada persona que está allí en su casa dispuesto a recibir una palabra de tu parte. Señor, preparamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir esa palabra, Señor, que nos instruya, que nos redarguya, que nos impulse, Señor, en este día, que nos corrija. Gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, llega hasta el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Gracias por las personas que se van a conectar en diferido. Te pedimos que tú puedas ministrar nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como introducción debemos pensar lo siguiente. Para orar es importante hacerlo en un lugar específico, en la iglesia, o en una posición, un lugar o una posición específica. Debemos saber que para orar lo que tenemos es que tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón espontáneo, un corazón deseoso de poder comunicarse con su Padre. Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo es que para orar yo debo tener esa confianza, debo saber que estoy hablando con mi Padre. Por eso el Padre Nuestro, que es la oración modela que Jesús dio a sus discípulos allí en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente, pero es allí en Mateo. La oración modelo es el Padre Nuestro, y mire que comienza justamente diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, que cuando nos estamos orando, estamos hablando con Dios, debemos saber que estamos hablando con nuestro Padre y debe haber esa confianza. Vamos a ver a través de esta clase que Dios nos ha dejado la oración, ese modelo de oración, y nos ha dejado esta herramienta para poder comunicarnos con Él, para sacarnos del afán, para de alguna manera nosotros poder tener paz en nuestro corazón, para poder tener esa relación diaria con nuestro Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es comunicarse con Dios. No es solamente hablar con Dios, sino es comunicarse con Dios. ¿Cuál es la diferencia?
que a veces convertimos de la oración un monólogo, es decir, yo hablo, 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 y no espero que Dios me responda, no espero que Dios me conteste. Cuando yo hablo con Dios, debo saber que Dios es una persona que está deseoso, está dispuesto. Si yo estoy deseoso y dispuesto a hablar con Dios, también Dios está dispuesto y deseoso de hablar con nosotros. Entonces, la oración es una comunicación con Dios porque yo hablo con Dios, pero hablo con Dios con la esperanza, con la disposición también de abrir mis oídos para poder escucharlo a Él. Porque si no, entonces simplemente es un monólogo que yo hablo, hablo, hablo y no dejo hablar a Dios. Entonces, orar es comunicarse con Dios, es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Por eso es que allí en Mateo dice, Jesús le decía a sus discípulos, le decía, cuando vayan a orar, cierren la puerta, entrega a su habitación, entre a su cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te responderá, te responderá en público. Es decir, que de alguna manera la oración es algo íntimo, es algo entre Dios y yo. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es la confianza que tenemos, que si clamamos a Dios, que si hablamos con Dios, Él nos va a responder. En Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que si yo me acerco a Dios, tengo que saber que realmente Él me está escuchando, que realmente Él va a responder mi oración, que realmente sus oídos están prestos para escuchar la oración de sus hijos. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios nos invita a que nosotros podamos clamar a Él. Es una dicha para Dios que el hecho de que nosotros dispongamos del tiempo, dispongamos en nuestro corazón el poder hablarle, el poder comunicarnos con el Señor. Orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en mi corazón, en su corazón, a un amigo que le escucha con gran interés, con gran atención. Porque eso es Dios. Dios nos escucha con interés, Dios nos escucha con mucha atención, porque para Dios nosotros somos importantes. Mire qué maravilloso es el saber que yo estoy hablando con alguien que me presta atención. ¿Sabe qué es tremendo cuando usted está hablando con alguien que no le está prestando atención, que de repente está con el celular allí, usted está hablando y está con el celular, viendo el celular, escribiendo, o usted le está hablando y está pensando en otra cosa? Usted dice, bueno, realmente no me está escuchando. Pero el saber que Dios, no es que usted está hablando y él está pendiente de otra cosa, no, el saber que Dios está pendiente de cada detalle de lo que usted está diciendo, de lo que nosotros podemos expresarle, de lo que nosotros podemos decirle, eso es maravilloso. No solamente nos da confianza, sino que nos permite saber que somos valorados por Dios. Entonces, orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. Y Dios promete entonces responder nuestra oración con cosas grandes. Es más, cosas maravillosas. El salmista David en el Salmo 139 dice, cosas maravillosas tú nos respondes. Mire, nosotros a veces pedimos algunas cosas y cuando Dios nos lo responde, más bien nos sorprendemos de la respuesta de Dios. Primero, porque Dios responde siempre a su tiempo. Segundo, porque Dios responde aún mejor de lo que nosotros podemos pedir.
Entonces, no solamente que Él tiene interés en lo que nosotros vamos a decir, sino que está dispuesto a responder. Habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para escuchar nuestro clamor. ¿Será que Dios está ocupado para escuchar nuestro clamor? De repente podríamos decir, bueno, ¿para qué le voy a contar esto a Dios si esto es tan sencillo? Dios está ocupado con cosas tan grandes que para qué yo le voy a contar esto tan tonto, tan sencillo. No, Dios está acostumbrado a que le hablen de cosas grandes, de cosas de magnitud. No, Dios está pendiente aún de los detalles. Dios siempre está atento y está pendiente y siempre va a tener tiempo para nosotros. Porque lo importante de esta comunicación es que no se acaba el saldo. Lo importante de esta comunicación que tenemos con Dios es que no se pierde la cobertura. Lo importante de esta comunicación con Dios es que podemos hacerlo a cualquier hora, no es que tiene una atención al público, entonces vamos a hablar con Dios, no, se terminó la atención al público, ya está cerrada la oficina. No, Dios está siempre dispuesto a escucharnos, no importa la hora, no importa el lugar. Mire, siempre Dios está dispuesto a escucharnos. La oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Dice Mateo capítulo 26, el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Una de las maneras que Dios, de las herramientas que Dios nos dejó para no caer en tentación, para no ceder a la tentación, porque la tentación se nos va a presentar. La tentación, recordemos que es aquello que de alguna manera nos incita al pecado y nos incita a alejarnos de Dios. Pero la oración nos permite vencer eso que nos quiere alejar de Dios. La oración nos permite más bien acercarnos a Dios, no alejarnos, sino acercarnos. Entonces dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, esa naturaleza pecaminosa que también habita dentro de nosotros y que de alguna manera quiere alejarnos de Dios, quiere incitarnos al pecado. Ese no quiere orar. Pero el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del ser humano que es con quien Dios se comunica, el Espíritu de Dios se comunica, siempre va a estar dispuesto a hablar con Dios. Entonces es una lucha como entre el Espíritu que quiere hablar con Dios y la carne que no quiere hablar con Dios. En cierta oportunidad aprendí una canción, cuando pequeño cantaba una canción que decía, mi carne no quiere que ore. Dice, porque la oración le hace mal, pero yo oraré y así venceré a la carne y a Satán. Es decir que la oración nos permite acercarnos a Dios y vencer entonces la tentación que quiere alejarnos de Dios. ¿Qué peligros hay, que evitar en la oración? O sea, ¿qué hay que evitar a la hora de orar? Dice Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Este es uno de los peligros que tenemos que evitar a la hora de orar, es decir, orar para ser vistos, orar para de alguna manera que la gente, no orar para que Dios nos escuche, sino orar para que las personas nos escuchen, no orar para que Dios nos vea, sino para que las personas nos vean y de alguna manera sepan que nosotros estamos comunicándonos con Dios. Mire, por eso es que insistimos en esto, que la oración es algo íntimo. Hay momentos en que nosotros, por supuesto, tenemos que orar, hacer una oración en público, pero
la oración no se la estamos haciendo a las personas, sino la oración siempre tiene que ir dirigida a Dios. Dice los comentaristas bíblicos cuando hablan de este versículo, el capítulo 6, versículo 5 de Mateo, que los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época, ellos hacían las cosas, era para que los demás los vieran. De hecho, Jesús lo recalca aquí en varias oportunidades porque dice, bueno, pero que lo que dé su mano derecha no lo sepa su izquierda, porque si ustedes dan algo y van a promulgarlo, de hecho ya tienen su recompensa. Pero cuando ustedes den algo, no lo sepa, que lo que dé tu derecha, tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Igualmente pasa con la oración. Si tú vas a orar, nadie tiene por qué enterarse que tú vas a orar. La oración no es un acto público, la oración es un acto privado, un acto persona a persona, person to person. Nosotros comunicándonos, perdón, mío comunicándose con su Padre. Otra de los peligros o de las cosas que debemos evitar a la hora de orar está reseñado en Mateo capítulo 6, versículo 7, que dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere vanas repeticiones? Aquellas repeticiones que de tanto nosotros decirla ya pierde como sentido. Recordemos que la oración tiene que ser algo espontáneo, tiene que nacer del corazón, tenemos que sentir, tiene que ser una oración consciente, una oración sentida, una oración que realmente salga del corazón. Cuando estamos repitiendo algo, llega un momento en que ni siquiera le estamos dando sentido, sino que se convierte en una oración inconsciente, ya se convierte en una oración repetida, una oración sin sentido, que ya realmente no la estamos sintiendo, percibiendo, que ya no le estamos dando el valor, sino que simplemente lo hacemos por hacer, repetición. Entonces dice, hey, cuidémonos de usar vanas repeticiones, porque como los gentiles que piensan que por su palabrerío entonces serán oídos. Dice, ¿cómo debemos orar? ¿Será de rodilla, de pie? Los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 106, versículo 1, dice, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es decir, una de las razones por las cuales debemos orar es porque Él es bueno. Mire, porque Él es nuestro Padre. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos. Es decir, Él es bueno, Él está dispuesto a darnos. ¿Cómo orar? No importa la posición, de rodillas, parado, sentado. Lo importante es la disposición del corazón, lo importante es la espontaneidad del corazón, lo importante es el deseo que tengo en el corazón de comunicarme con mi Padre. Y me estoy comunicando porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dentro de la misericordia está inmerso el amor, la bondad de Dios para con sus hijos. Entonces debemos saber que estamos comunicándonos con Dios, que es bueno y misericordioso. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. A veces pensamos que no nos vamos a comunicar con Dios, no vamos a hablar con Dios porque Él debe estar bravo conmigo porque hice esto, hice aquello. No, Dios es un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios siempre va a estar dispuesto y sus oídos siempre van a estar prestos para escuchar tu oración y mi oración. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. En lugar de preocuparnos qué debemos hacer, Jesús siempre le advertía a sus discípulos, decía a sus discípulos que debían
No debían afanarse por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, le decía a sus discípulos. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo, decía aquí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. En vez de estar preocupados, afanados, pensando por el día de mañana, por el día de por la semana que viene, pensando qué será del año que viene, ¿qué debemos hacer? Dice aquí: por nada estéis afanados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, y el contexto de ese versículo es justamente el afán. Gente que se afana por buscar bienes, gente que se afana por la comida. No es que nos vamos a trabajar para buscar la comida, es cuando ya se entra en un afán, en una búsqueda afanada por alcanzar algunas cosas, cuando debemos tener la seguridad de que Dios sabe, conoce nuestras necesidades y está dispuesto como buen Padre a suplir nuestras necesidades. Entonces dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, que no es cualquier oración superficial, es una oración profunda, es una oración sentida, es una oración que realmente salga del alma, del corazón, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Según Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿con qué actitud se debe pedir? Bueno, se debe pedir con una actitud de ruego, con una actitud con una oración, con un ruego, con clamor, dice allá Jeremías 33:3. Entonces, de alguna manera nos está invitando a que nuestra oración sea una oración profunda, sea una oración espontánea, sea una oración que salga de lo profundo de nuestro corazón. Charles Spurgeon, que fue un gran predicador de los años 1500 por allá, decía: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Entonces, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. ¿Cuando tengamos ganas solamente? No, cuando querramos orar, oremos. No desperdiciemos esa oportunidad. Pero cuando no querramos orar, también vamos a orar. Al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por eso allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, cuando dice que por nada estéis afanosos, sino presentemos nuestra oración con toda nuestra petición, con toda oración y ruego. Y dice: y la paz de Dios, el cristiano en medio de la oración, el Hijo de Dios en medio de la oración, podemos experimentar la paz de Dios. Entonces, el cristiano puede experimentar paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Mire, yo quiero repetir esto y quiero que nos lo internalicemos en nuestro corazón, porque tal vez tú allí que estás escuchando este mensaje tienes una carga en tu corazón, un problema en tu corazón, en tu vida, que tal vez no le encuentras solución y no hayas qué hacer. ¿Por dónde comenzar a solucionar una dificultad? Bueno, aquí me está diciendo que la única manera que pueda haber paz en mi corazón en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, es a través de la oración, cuando presentamos nuestras peticiones al Señor con toda oración y ruego. Entonces el cristiano puede experimentar paz en su corazón al dejar su carga, sus problemas en manos de alguien
que es completamente capaz de ayudarnos. Dios es capaz. Es más, no solamente que es capaz de ayudarnos, quiere ayudarnos. Entonces aprovechemos esa oportunidad. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos capítulo 4, versículo 16? Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Con confianza debemos acercarnos ante Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Debemos acercarnos con esa confianza de que realmente Dios está escuchando nuestras peticiones. ¿Qué significa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar? Ahora, ¿qué significa orar sin cesar? La palabra sin cesar significa orar ininterrumpidamente, orar sin omitir nada. Es decir, que cuando nosotros nos sentemos a orar, o nos arrodillemos, o simplemente dispongamos nuestro corazón a orar, pongamos todo, no omitamos nada, presentemos ante Dios todo, dejemos todo allí a Dios. Se dice que en cierta oportunidad una persona iba con una carga muy pesada, iba por un camino y se paró un señor a darle la cola, un señor de una camioneta, y le dijo, móntese. Y el señor se montó con su paquete, con su carga, y iba sentado en la camioneta, iba en la parte de atrás en la camioneta, pero iba con la carga encima. Y entonces una vez el chofer se paró y dijo, bueno, señor, pero le estoy dando la cola. O sea, porque usted no coloca su carga al lado allí, siéntese, coloque la carga, ya no necesita llevar ese peso encima, coloque la carga en la camioneta. Mire, a veces nosotros hacemos así, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, Dios dándonos la oportunidad, dándonos la cola, dándonos la oportunidad de nosotros poder depositar, llevar nuestras cargas ante Él. Estamos en Dios, pero estamos nosotros todavía llevando las cargas. Y Dios dice, no, descansemos en Él, coloquemos nuestras cargas allí delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es capaz de llevar las cargas de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? O llevar, no omitir nada, llevar todo delante de Dios, no omitir nada, sino que llevar todo. Sin cesar es orar en todo tiempo, es decir, que nosotros yendo por el camino podemos ir orando, sentados trabajando, podemos estar trabajando en nuestros empleos, en la oficina, y podemos estar orando, podemos estar, qué sé yo, limpiando la casa y podemos estar orando, podemos estar sentados en un pupitre, tal vez recibiendo una clase, y podemos estar meditando en Dios. Es decir, que en todo momento nuestra mirada debe estar en Dios. Si debo orar todo el tiempo, quiere decir eso que puedo orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando. Por supuesto que sí. Debemos orar en todo tiempo, podemos orar sentados en el carro, ir manejando, ir de copiloto, ir hablando con nuestro Dios allí en nuestro corazón, en nuestra mente, ir orando, hablando con Dios. Su oración debe incluir confesión. ¿Qué es confesión? Es hablar, confesar, traer ante Dios nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Es decirle al Señor, Señor, confieso mi pecado, confieso mis faltas. Señor, he hecho esto, he hecho aquello. Señor, vengo delante de ti porque quiero presentarme ante ti, perdón, con un corazón limpio, y que no haya nada que pueda interrumpir nuestra comunión y
nuestro conversar, nuestra conversación. También debe incluir adoración a Dios por lo que Él es decirle, hablarle de lo bonito que Él es. Dios, te adoro porque eres el creador de todas las cosas, porque me hiciste a mí, no yo a mí. El salmista David decía en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, es decir, adorarle por quien Él es, porque Él lo sabe todo, porque Él lo puede todo, porque Él es el eterno, porque él está en todo lugar, Él es omnipresente. Es decir, que orar a Dios y adorarle por quien Él es. Peticiones, por supuesto, dentro de la oración también pueden haber peticiones, poner delante de Dios todas las cosas que necesitamos, acción de gracia, agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos con Dios, no solamente pedirle, sino agradecerle, adorarle por quien Él es. En Juan 14, capítulo 14, versículo 13, el Evangelio de Juan, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recordemos que el único camino al Padre es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que cuando nosotros nos vamos a comunicar a través de la oración con nuestro Padre, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, porque no estamos comunicándonos con Dios a través de nuestro propio nombre, a través de nuestra propia cuenta, a través de Jesús. Jesús fue el que permitió que hubiese paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través del sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener una comunicación perfecta con el Padre. Por lo tanto, cuando vayamos al Padre, siempre vamos en el nombre de Jesús. Entonces dice que y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Salmo capítulo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera respondido, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros podemos orar? Recordemos que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Por eso es que en la oración debe existir la confesión. Debemos ir ante Dios siempre pidiéndole perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a los pecadores. Pero recordemos que ya nosotros somos limpios por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y que ya tenemos entrada libremente para hablar con el Padre. Por lo tanto, debemos tener esa confianza que si nosotros vamos ante Dios, nosotros vamos a ir sin pecado, porque ya Jesús en la cruz del Calvario ya limpió nuestros pecados y ya nosotros lo hemos confesado. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que cuando vayamos a pedirle algo, debemos, eso que vamos a pedir tiene que ser conforme a su voluntad. Es decir, que no debe ser contrario a un principio bíblico, que no debe ser contrario a su voluntad. ¿Cómo nosotros conocemos su voluntad? Bueno, a través de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, inclusive eso nos permite saber cómo vamos a pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. No podemos pedirle nada que sea contrario a el principio bíblico. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Es decir, que si le pedimos conforme a su voluntad, debemos tener la confianza de que vamos a tener, pues, eso que le estamos pidiendo.
Mateo capítulo 21, versículo 22, nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ya lo dijimos al principio, dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Si yo voy a orar a Dios, debo creer que Él me está escuchando, debo creer que Él me va a responder, porque entonces no tiene sentido de que nosotros vayamos ante Dios a orar si no creemos que Él nos está escuchando. Entonces debemos ir con esa confianza. En Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel, esto nos anima a orar, esto nos anima a pedir, nos anima a acercarnos a Dios con confianza. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o sea, mejor de lo que pedimos, Dios siempre nos va a responder. Mejor. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Debemos saber que Dios siempre va a responder, pero a veces Él va a responder sí, a veces va a responder no, y otras veces va a responder espera. Nosotros a veces como hijos y a veces malcriados, siempre queremos que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos responda que sí. Pero mire, a veces nos va a decir que no. Y a veces nos va a decir espera. No es el tiempo, porque para Dios siempre hay un tiempo. Hubo alguien que dijo en alguna oportunidad, ora, ora y ora. No hasta que Dios te responda. Porque siempre cuando nosotros oramos, Dios nos va a responder, inmediatamente siempre va a responder. Entonces decía, ora, ora y ora, no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Porque Dios nos responde y a veces no es que Dios no nos está respondiendo, sino que nosotros no estamos escuchando. Entonces tenemos que orar, orar y orar hasta que nuestro corazón se sensibilice y entonces podamos escuchar, nuestros oídos espirituales también se sensibilicen para poder escuchar esa voz de Dios que tal vez nos dice, sí, hijo, te voy a dar lo que me estás pidiendo, o simplemente, no, hijo, eso te va a hacer daño, eso no es una petición sabia, eso no es una petición de acuerdo a mi voluntad. No, hijo, esa petición no te conviene. O simplemente espera, te estoy preparando para concederte esta petición. Entonces, siempre Dios va a responder la oración. Lo que tenemos es que estar dispuestos a recibir esa respuesta de Dios, y la respuesta que sea estar conforme, porque mire, cuando un hijo nos pide algo, él siempre espera que nosotros le digamos que sí. A veces cuando mis hijas me piden, papá, dame caramelo, ellas siempre están esperando que yo le diga que sí. Cuando tal vez le digo que no, entonces ponen la carita, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan que no, pero es para nuestro bien, porque Dios conoce el cuadro completo. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que realmente nos hace falta, y Dios sabe también si le estamos pidiendo algo por capricho, o eso que estamos pidiendo más bien nos va a hacer daño. Recuerde que Dios conoce nuestro futuro, porque Él es eterno. Él es eterno. Él conoce lo que va a pasar si nos da eso que le estamos pidiendo. Entonces, recibamos la respuesta de Dios con confianza y recibámosla con esa esperanza de que Él siempre, como buen Padre, quiere lo mejor para nosotros. Oremos a Dios y digámosle al Señor, Señor, ayúdame, así como oramos la semana pasada y le dijimos al Señor, Señor, ayúdame a valorar tu palabra, la Biblia.
De igual manera, vamos a decirle el día de hoy, Señor, ayúdame a valorar la oración, la importancia de la oración para nuestras vidas. Que ayúdame a dedicar ese tiempo para poder comunicarme contigo, para poder hablarte, para poder traer mis cargas delante de ti, para poder agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Es importante. Mire, si nosotros nos alegramos cuando hacemos algo por alguien, esa persona es agradecida, aunque no lo hacemos por eso, pero la persona agradecida, de igual manera Dios se alegra cuando nosotros vamos ante Él con un corazón agradecido. Oremos a Dios. Padre, gracias. Gracias por este día tan hermoso, tan especial. Gracias porque podemos acercarnos ante ti confiadamente, con confianza, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que le buscan. Gracias por este día, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por lo que nos das, Señor, gracias por lo que nos dejas de dar, por lo que no nos das porque sabes, oh Dios, que no es bueno para nosotros. Señor, ayúdanos a ser hijos conformes, Padre, con lo que tú nos das. Ayúdanos a ser hijos agradecidos, Padre. Ayúdanos a ser hijos dispuestos a comunicarnos contigo en todo momento, como dice la Biblia, sin cesar. En todo momento, que nuestro deseo, nuestro anhelo sea comunicarnos contigo. Y siempre esperando esa respuesta de tu parte. Damos gloria y honra a ti, reconociendo, Dios amado, que tú eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro abogado, el todo de nuestras vidas. Te decimos, como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo en ti tenemos la esperanza, tenemos la paz, encontramos el gozo que necesitamos, Dios. Gracias por estar con nosotros, por estar en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecido de Dios por este tiempo que nos ha dado de poder conectarnos. Les invitamos a que usted pueda compartir este mensaje con otras personas. Allí está la guía en YouTube. Baje la guía y llénela. Si usted la puede imprimir y llenar, sería también importante para que usted pueda internalizar cada una de estas clases. Repásela durante la semana, léala con calma, repásela de manera de que Dios le siga hablando a través de su palabra. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que Dios pueda abrir las puertas de par en par para cada uno de ustedes, porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra, y las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Un gran abrazo, se les ama, se les quiere. Dios les bendiga.